Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Pues para el día de hoy habíamos hablado y les había mencionado que la intención era tratar el tema del 4.0 en general dentro de un panorama más local, dentro de un escenario latinoamericano, dentro del escenario colombiano. Entonces, pues para tener un enfoque un poquito más concreto y cercano a nuestro contexto. Para tal fin he invitado al profesor Pablo Tovar. Es la persona que está arriba en la ventanita a la derecha en el video. El profesor Pablo Tovar eh, es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional. Es magíster en automatización industrial y también es profesor de la Universidad San Buenaventura. En ingeniería ha sido también profesor en la Fundación San José en ingeniería y actualmente es investigador de la Fundación San José. El profesor Pablo ha tenido la oportunidad de organizar algunos eventos internacionales de investigación de la San José. Con él hemos trabajado en algunos de ellos. Entonces, pues nada, les presento al profe Pablo Tovar y le agradezco mucho su presencia. El tema, digamos, el enfoque del trabajo del profesor ha sido en relación al Agro 4.0 y específicamente él me menciona agricultura digital, ¿sí? He leído un poquitico pues, del amplio trabajo que tiene el profesor. Dentro de él pues hay unas esferas que quisiera yo establecer como base, como hilo conductor para poder desarrollar ahorita una charla con él a través de unas preguntas, pues que la idea es compartirla con sus mercedes, chicos, y bueno, aprender desde ahí. Hay tres esferas que me llaman la atención dentro de lo que he visto del profesor. Entonces, por un lado, entender los procesos productivos en el agro. Recordemos pues que la materia es producción virtual. Estamos muy acostumbrados desde diseño industrial a entender el tema de la producción desde un marco de fábrica. Por ejemplo, las fábricas inteligentes, en este caso de nuestra materia. Pero este es un escenario productivo que también es importante en nuestro contexto, dado que pues, presenta un potencial, digamos, esa vocación rural y del campo que tiene nuestro país y también de los recursos naturales. Entonces tenemos ese punto es clave. La perspectiva de lo tecnológico y específicamente el IoT, que es como el enfoque o el medio a través del cual el profesor Paolo desarrolla su proceso. Y la perspectiva social, que pues el agro implica ese diálogo entre lo que, digamos, esas innovaciones tecnológicas y la tradición y los oficios propios de lo que pueden ser nuestros campesinos o personas pues asociadas al agro en Colombia. Tema social, en la medida en que estos también pueden llegar a estar dentro de un escenario sociocultural, una, digamos, en un sector marginal que vale la pena y que Colombia tal vez haya desatendido, que es el agro. Ver un poquito la perspectiva de diseño y la prospectiva desde el ambiente construido. Entonces, pues no sé, profesor, si su merced ahora sí, esta vez, algún comentario como de esta introducción ya en manos propias del conocedor aquí. Bueno, muchas gracias, Elkin, y bueno, de nuevo a los chicos, chicas, bienvenidos al espacio. Espero que podamos hacer un diálogo ameno para entender un poco todos esos diferentes conceptos que, como lo mencionaba Elkin, apuntan a diferentes esferas, a diferentes dinámicas, que no tan solo es lo tecnológico, sino que lo podemos ampliar a lo económico, a lo social, a lo cultural, y bueno, tenemos diferentes perspectivas. Entonces la idea es ver todas esas visiones, cómo convergemos, que por ejemplo en el caso de las dos disciplinas que estamos aquí en este momento, podrían verse en primera instancia que son muy desligadas, lo que es la ingeniería, como tal el diseño, pero que en algún punto nosotros convergemos y hacemos cosas juntos, y pues esa es la idea, que nosotros entendamos cómo nos podemos complementar y cómo de igual manera nosotros podemos ayudar a que se construya un conocimiento a través de pues todo lo que entendemos, en este caso en torno a la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, y pues en este caso específico mostrarles algo relacionado con la agricultura digital, que es como lo que más me muevo yo en el medio. Entonces, pues gracias, Elkin. Bueno, listo, gracias, profesor. Tengo unas preguntas. Pues primero hay una pregunta muy general
y es la siguiente. Pues como el profesor Paolo llega al tema, digamos, desde su formación como ingeniero, y aquí es chévere que ustedes hagan el contraste con sus propios procesos, chicos, ¿cómo, cómo se llega a ese tema del agro, la relación con el IoT y la agricultura digital? Que, digamos, dada la pertinencia, dado el por qué y para qué. Listo, bueno. En primer lugar, bueno, yo me sitúo cronológicamente en el tiempo hacia el 2014, más o menos, 2013-2014, cuando ya estaba culminando mi proceso del pregrado de ingeniería electrónica. Y pues una de las cosas que me llamaban la atención en ese instante era cómo, pues desde mi disciplina, se podría mejorar algunos aspectos en torno a la tecnificación de los procesos productivos de los agricultores, pero no de los agricultores en todo el panorama, sino en una población muy específica. Entonces yo me preguntaba a los campesinos pequeños y medianos productores que tienen pequeñas parcelas y pequeños terrenos, cómo es que compiten contra las grandes empresas, las grandes multinacionales en torno a la competitividad en el mercado, y pues con toda la cuestión de los tratados de libre comercio y viendo el panorama de los paros de los campesinos, de los agricultores, el paro que se efectuó en su momento y todo, pues, todo lo que se ha visto en torno a ese movimiento social. Yo me preguntaba en ese instante, en ese momento, bueno, yo cómo puedo aportar, o yo cómo podría aportarle en ese ámbito a los campesinos. Entonces desde ahí empezó a surgir, ya terminando mi carrera en el pregrado, esa inquietud. Posteriormente pues ingresé a la maestría, y allí fue donde fundamenté un poco más como esa pregunta, problema a la cual yo me iba a enfocar, y empecé a trabajar un poco respecto a lo que era la agricultura de precisión en primera instancia, que eso es otro concepto mucho más grande, que está enfocado a tecnologías para grandes agricultores, grandes extensiones de terreno. Y empecé a aterrizar un poco toda esa perspectiva tecnológica de las herramientas en la agricultura al contexto más pequeño, al mínimo, a la base, al fundamento de lo que realmente hace falta acá en Colombia, porque acá no se hace tecnología para el pequeño agricultor. Y de hecho ni siquiera para el gran agricultor, aquí hay un déficit de generación de tecnologías. Entonces empecé a aterrizar todo ese problema, empezar a justificar por qué razón yo quería hacer eso. Entonces empecé a escudriñar un poco, y bueno, ¿qué es la agricultura de precisión? ¿Cómo es que nosotros podemos implementar algunas tecnologías de ese concepto de agricultura de precisión a los pequeños agricultores? Y bueno, tuve la oportunidad de escuchar a algunos expertos de Latinoamérica, un profesor brasilero que es experto en el tema de agricultura de precisión, y pues ahí ya en ese momento empecé como que a entender que realmente el gran problema que tenemos, primero es que tenemos que traer la tecnología de afuera, ¿no? Ese es el primer problema. No tenemos la posibilidad de crear aquí, o sea, de innovar, de diseñar desde aquí. Ese es un primer problema. Segundo, pues que los costos asociados para traer herramientas de afuera para los pequeños agricultores, pues se convierte en un gran desafío porque ellos no pueden acceder y no tienen equidad. Entonces ahí empieza la brecha de la desigualdad respecto a las grandes multinacionales que sí pueden acceder a esas herramientas. Y tercero, pues que lastimosamente también tenemos un analfabetismo tecnológico en el campo. Entonces en las zonas rurales pues también hay un fenómeno que es que las personas, bueno, se está envejeciendo, se dice que el campo está envejeciendo porque la mayoría de personas que se están quedando ya son personas adultas, mayores, y los jóvenes están migrando porque pues básicamente no ven oportunidades allí. Entonces viendo todo ese panorama y todo ese contexto, empecé a buscar el estado del arte, lo que llaman estado del arte, mirar qué antecedentes habían, qué se estaba realizando en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo respecto a las aplicaciones de tecnologías de bajo costo, económicas, ¿cierto? De fácil acceso. Y ahí fue donde llegué básicamente al concepto de Internet de las cosas. Con toda esa búsqueda, que pues eso me llevó como 3 años, ya por allá en el 2018 ya un poco más maduro la idea, me llevó como al concepto mismo de Internet de las cosas, y comencé a indagar sobre qué posibilidades habían para adaptar tecnologías, porque no es tan solo la cuestión de
crear cosas desde cero, sino adaptar, que eso es realmente lo que hacemos muchos aquí en Latinoamérica, que es adaptar las cosas, pero adaptarlas bien, ¿no? No como por ejemplo Peñalosa, que trabajo el Transmilenio, y bueno, eso ya es otra discusión, pero bueno, es saber adaptar en los contextos y no traer tecnología por traerla, sino saber cómo aplicarla y que eso realmente resuelva las necesidades. Entonces ahí entra un montón de cosas de fondo, más allá de simplemente el querer ayudar al agricultor, sino que hay otras cosas en un ámbito mucho más fuerte. Y pues lastimosamente el Estado colombiano ha dejado de un lado a la población rural, y pues ahí es donde tenemos que atacar esas primeras imprecisiones que se cometen desde el Estado, y pues uno como particularmente puede aportar en esas situaciones. Entonces, eso fue lo que me llevó en primer lugar, y pues ya aterrizándome ya al contexto actual, a tener que investigar sobre esos aspectos y porque ese es un sector olvidado. Yo le decía a mis compañeros, y simplemente como, así como la experiencia, yo le decía a mis colegas en su momento, a mis compañeros, no, es que yo quiero investigar en esto, y todos, oh, interesante, y todos así como que abrían los ojos cuando yo les hablaba lo que iba a hacer en la maestría. Y todos decían, sí, bueno, chévere, sí, porque nadie, al menos en mi carrera, en ingeniería electrónica o en ingeniería eléctrica, querían trabajar en eso, sino se querían ir a enfocar a las empresas de telecomunicaciones o estar en una empresa básicamente, ya sea de gran trayectoria o bueno, que estuvieran ahí metidos pero haciendo alguna labor administrativa o eso, pero ellos no, pues, no pensaban, digamos, en otra visión. Y eso también me dio un impulso para decir, oiga, venga, ¿cuántos de los que están en esta carrera o aquí en este grupito se enfocan en esa temática? ¿Quiénes realmente se están interesando por trabajar con la gente del campo, el sector rural? Entonces eso también me llevó a que me saliera de mi zona de confort, porque uno podría básicamente haber salido de la carrera y meterse, como les mencionaba, en una empresa de telecomunicaciones, Movistar, Telefónica, cualquiera de esas, y trabajar, porque ahí hay un amplio espectro para trabajar, pero no, yo decidí meterme en esa parte de la investigación, y bueno, aquí me tienen hablando ahorita de agricultura 4.0. Entonces, bueno, hay una pertinencia muy grande en el contexto colombiano y latinoamericano. O sea, tenemos que entender que nosotros tenemos un gran desafío desde la academia y desde las profesiones mismas de cualquiera de nosotros en poder aportar esas necesidades actuales que tiene la sociedad en sus diferentes ámbitos. Entonces, bueno, aquí estamos para echar más carreta. Bueno, aquí invito a los chicos a ver de pronto la postura, el punto donde se ubica el profesor Paolo, para tratar desde ahí el construir su propio tejido. Y hay una, digamos, sí, aquí encuentro, digamos, una postura que busca hacer frente a la inercia que a veces resulta hegemónica, que a veces hemos visto. Es que también el tema social con los chicos lo hemos estado tomando en otra asignatura. Entonces la disputa de poderes. Entonces una de las preguntas es, estas tecnologías brindan poder, brindan unas capacidades a grupos humanos con intereses particulares. Aquí el profesor Paolo trata de poner estas herramientas y estas potencialidades en función de un colectivo o un grupo social que tal vez, pues, sí, históricamente, digamos, o sobre todo recientemente en este contexto, no tiene esas fortalezas. Bueno, pues no, quisiera como para mostrarle a los chicos un poquito más concreto, como para que no se vuelva, digamos, para ver qué significa todo el discurso en la práctica, hablar un poquito, mencionar algunos proyectos que ha hecho el profesor Paolo. Entonces aquí a la izquierda tenemos unas imágenes, concretamente de cosas que se han desarrollado con el profesor Paolo. Listo, bueno, ahí hay como un mosaico de diferentes imágenes. Esos proyectos, bueno, para digamos, tener claridad, los empecé a desarrollar, uno de ellos desde la maestría, bueno, aquí creo que no está en la imagen. Posteriormente, desde el 2019, he estado ya más enfocado a la investigación. O sea, ya voy 2 años y medio investigando sobre el mismo tema, o sea, Internet de las Cosas, aplicado a agricultura, o sea, todo metido sobre el mismo tema. Pero tenemos varios aspectos. Por ejemplo, bueno, con el que me mencionaba al principio, aparece un esquema, si podemos subir un momento antes de seguir bajando, el esquema de arriba, eso es algo más técnico, ¿no? Es algo más
como que, oiga, eso de qué se trata, cómo se come o cómo es la vaina. Eso es como un mapa mental, ¿no? De cómo se podría estructurar toda la infraestructura tecnológica. Eso es básicamente como el resumen de lo que haría, por ejemplo, en ese caso es un sistema de monitoreo inalámbrico, o sea, remoto, o sea, no hay cables por ningún lado y yo desde un celular o un computador o cualquier dispositivo móvil podría controlar la cantidad de agua que van a las plantas. Eso se hace inalámbricamente y hay un sensor. Ese es el esquema completo que se tiene. De hecho, hay algunas particularidades ahí, pero las mencionaré ahorita más adelante. Entonces, eso es el esquema de cómo sería. Ahí hay como tres partes específicas que uno identifica. La parte que uno interactúa directamente como persona, ¿cierto? Que es lo que llaman capa de aplicación o lo que yo interactúo directamente es como tener el computador. Entonces ustedes con el mouse y el teclado interactúan. Algo así, tenemos algo ahí como en el centro que se llama Raspberry Pi, bueno, es como un computador chiquitico, es una vaina chiquitica. Ustedes se sorprenderían todo lo que podría hacer esa cosa y con una batería de esas que cargan celulares y uno la pone en cualquier lado. Pero también tenemos otra cosa que es como la capa de red, o sea, eso que envía datos e información en la red, lo que dicen que es la nube, bueno, esos son varios conceptos que ahí se involucran. Y también tenemos el de la capa de percepción, que son los sentidos. Aquí los sentidos de la herramienta tecnológica son los sensores los que me permiten saber qué pasa en el entorno. Y las cosas que actúan, que sería como nuestros brazos, que serían las válvulas del agua. Entonces ahí tienen todo su esquema, eso es básicamente como el mapa mental de todo lo que involucraría la tecnología Internet de las cosas. Y esto, ahí como lo ven, es una posible aplicación para un pequeño productor, un mediano productor y puede ser para un gran productor si quisieran. Eso no, esto es abierto, ¿no? Esto es lo que se denominaría cultura libre porque la idea es que eso se replique. Eso lo puedan utilizar varias personas, que eso es lo importante. Más abajo, abajito de esa imagen, ven un desarrollo, un diseño de un pico satélite. Miren, acá ya nos empezamos a meter con otra de las cosas que he indagado también. De hecho, esto fue con estudiantes de la San José. Fue un proyecto bastante interesante, nos metimos ahí en la vaca loca. Y es un pico satélite, un satélite hecho a la medida de una lata de gaseosa. Ahí de hecho lo ven ahí que es como un tubo, eso lo hicimos casi con el tubo PVC, ahí lo ven a un ladito con el paracaídas. Pero lo que tienen al lado lo hicieron estudiantes de ingeniería industrial. Dijeron, bueno, hagamos nuestra computadora, se llama estación terrena, el concepto técnico, que es donde yo monitoreo y veo toda la información del pico satélite. Y dijeron, vamos a hacer esto, el diseño, pero nosotros no somos diseñadores, entonces, bueno, busquemos a ver qué encontramos. Y por allá uno de los estudiantes dijo, no, profe, yo me fui allá a un lugar donde una chatarrería de eso y tenían esa caja, y se la compré y dije, mire, vamos a coger eso, es como un baúlcito para herramientas, algo así, ¿no? Dijo, lo vamos a reutilizar y cogió todos los elementos, él mismo hizo sus cortes, pintó, dijo, miren, profe, me parece que esa es la mejor idea. Lo tapamos, lo destapamos, ahí hay diseño. Hay una concepción de diseño y de reutilización de recursos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos potencializar a partir de lo que se tiene? Todo eso que ven ahí, básicamente es reutilizado. Todo lo habíamos usado para otros proyectos, lo volvimos a reutilizar. O sea, el hecho de que nosotros podamos potencializar las tecnologías, pero para que no empezar a hacer desechos y un montón de desechos como hacemos siempre, que algo se nos dañó y ya, bueno, eso ya no sirve, sino empezar a reutilizar y reutilizar. Y bueno, ahí venimos con otra concepción y es de que las tecnologías no necesariamente tienen que volverse una basura electrónica, sino que pues, también podemos darle un nuevo uso. Si no le sirve a uno, pues podríamos darle otro uso para otra finalidad. Y ahí tienen es un pico satélite, eso se lanzaba en el aire y empezaba a bajar y nos mandaba mediciones, que creo que es la imagen que está abajito de esa, que es como las mediciones de las variables ambientales. No sé si abajito de esa creo que hay una imagen, sí, esa de abajito. Que son como las mediciones del pico satélite, que la velocidad, la aceleración, la humedad ambiente, temperatura ambiente, pero eso tiene un enfoque agrícola, y es para poderse utilizar dentro de pues, un contexto de pequeña o mediana producción en extensiones chiquitas, que uno lance un pico satélite, empiece a bajar y me mida las variables, pero sin tener que gastar mucho. ¿Por qué? Porque uno puede usar drones. Esa es una de las tecnologías que utilizan ahora.
para agricultura. Pero el dron es caro. Un dron yo he conocido, por ejemplo, allá en la Nacional, precisamente conocí un dron que compraron y cuesta 40 millones. Un dron para hacer análisis espectrales, o sea, con cámaras infrarrojas y todo. Y este pico satélite, que todo eso nos costó como 1.800.000 pesos. No sé, bueno. Entonces la cuestión es saber potencializar esas herramientas para aplicarlas ahí. O sea, la cuestión acá ni que era es de tener que gastar un montón de plata para potencializar las tecnologías, sino utilizar las mejores opciones para que se puedan aplicar en las necesidades puntuales. Más abajo, ahí como para seguir echando la carreta de los proyectos, tenemos la finca precisamente, bueno, el anterior rector, el ingeniero Carlos Pareja, él tiene una finca en Cibate, nosotros hicimos trabajos allá, eso es de cultivos de proteas, para que los estudiantes también por cultura general, las proteas son unas plantas, unas flores originarias de Sudáfrica, o sea, no son nativas de Latinoamérica, ni de Colombia, por supuesto. Esas las trajeron porque son muy fuertes a las heladas. Entonces, en Cibate hacen muchas heladas. De hecho, el día que fuimos a tomar pruebas, los días que estuvimos, estaba nublado y eso llovió. Ahí lo que hicimos fue una evaluación del rendimiento de un protocolo de comunicación remota inalámbrica, ahí en la aplicación. Estuvimos ahí, por ejemplo, en los circulitos. El círculo rojo era como el cuarto de corte donde los trabajadores cortan las flores y las alistan para exportación, porque eso lo exportan, son de decoración. Y en el circulito negro estaba el cuarto que llaman el cuarto de máquinas, donde están todas las válvulas de riego y bueno, todas esas vainas. Y allá estábamos con un computador, o sea, en cada lado había un computador. Y lo que ven abajito son como las antenas utilizadas en círculo azulito. Es una antenita chiquita, es como, no sé si se ve en video, es como así, no sé, chiquitito. Esas antenas son las que permiten comunicar, es como la antena del celular o la antena del módem que tienen del Wi-Fi, es una antenita. Y nosotros sí comunicábamos, eso era una distancia como de 500 metros, para que se den la percepción de cuánta distancia teníamos entre punto y punto. O sea, no era que yo puse acá mi primera antenita y acá mi otra antenita, no, estaban lejos, no estaban cerca. Como para que no digan, no, el profe mintió allá en sus pruebas, como hacemos nosotros con las tareas. Entonces, no, así nosotros tuvimos una distancia larga y comprobamos. De hecho, esa es una de las publicaciones que le compartí a Elkin en mi perfil ahí de las publicaciones que tengo. Una evaluación de rendimiento de esa tecnología que una tarjeta, bueno, 2 tarjetas de esas, o sea, como un par de esas, cuestan 80.000 en China. Porque todo eso viene de China. Ustedes saben que todo eso lo fabrican en China y bueno, todo eso viene en China. 80.000, pero para poder comunicar se alcanza hasta 8 kilómetros de distancia en zonas rurales. Imagínense la potencialidad que podríamos tener al poder implementar diferentes antenas para enviar información de cultivos, pero de diferentes fincas. O sea, muchos productores chiquitos que hagan una red, como así una red rural para informar con los sensores de cómo están comportándose los cultivos y que entre ellos puedan saber la información. Y que nosotros la centralicemos y le digamos, oiga, su merced, usted, mire, el cultivo le está fallando por tal cosa, no, su merced tal cosa. Y, no, es que mira, al otro le está funcionando mejor, es por esto, es porque nosotros medimos que le está echando más agua, le está echando menos agua, o le echó más químicos, o le echó menos químicos. Ustedes pueden replicar eso. Esa es, digamos, la facilidad que podría tener uno con todas esas tecnologías, interconectarse, intercomunicarse. Por eso se llama Internet de las Cosas. En red nos comunicamos con los objetos, todos los objetos ahí como metidos en un solo conjunto. Y más abajo tenemos un invernadero que es el de la Universidad de San Buenaventura, con los estudiantes de allá también hemos desarrollado. Hicimos algo similar, comunicación inalámbrica con sensores, pero este ya es un ambiente controlado, o sea, no es al aire libre, sino ya uno se mete ahí, siente calorcito y se duerme en la noche. Entonces, ahí ya uno tiene más control de las cosas, no es como en aire libre, pues se hace la comunicación. Todos esos proyectos enfocados a agricultura, pero algo común, un común denominador, que permitan tener accesibilidad económica para el pequeño y mediano productor, que es lo que no hay en las tecnologías para hacer manejo de cultivos o manejo de suelos.
que lastimosamente pues ellos tienen que continuar con sus antiquísimas herramientas, ¿cierto? Y ahí ya ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De la tradicionalidad, de cómo nosotros podemos converger entre las herramientas artesanales tradicionales, el conocimiento ancestral, los saberes populares, con los saberes tecnológicos, los saberes actuales, los saberes de la era digital. Entonces eso es, digamos que otro punto a tener en cuenta. Entonces, bueno, esto es lo que se ha llevado a cabo. Claramente sí se lleva a la realidad, o sea, no es mentira, no es que el profesor ahí de loco dice, no, sí, eso funciona. No, hay aplicaciones, muchas aplicaciones. En otros países claramente se ha aplicado mucho más. En China hay proyectos muy grandes, en India, en países de Asia septentrional son los que la mayor parte han realizado este tipo de aplicaciones, pero existe, o sea, eso ya se lleva a cabo. Y en Latinoamérica, pues hay algunos elementos en Brasil, en Argentina, Colombia también, pero bueno, eso posteriormente lo hablaremos. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Bueno, hay dos cosas que me llaman la atención de estos ejemplos. Y yo aquí quisiera invitar a los estudiantes a que pues, se pregunten acerca del rol del diseño industrial, ¿cierto? ¿Cuál es el rol del diseño industrial? Yo a veces en las clases, una manera de diferenciar el diseño de ingeniería versus el diseño de producto, diseño industrial, ha sido por la perspectiva que se tiene en relación a las variables. Desde ingeniería las variables tienden a tener un enfoque técnico-tecnológico. Ahí pues el profesor Paola me dirá pues qué tanto estoy meando fuera del tiesto. Ese es el enfoque. En diseño industrial, y les recalco a los chicos, no es hacer cosas bonitas. Hay un elemento importante y es el factor humano. Tal vez el factor humano directamente relacionado con el usuario, con cómo es el usuario, es lo que nos distingue de ingeniería versus el diseño industrial. Invito aquí a los chicos a ver entonces cómo podría ser la participación, que se lo imaginen. Y pues ya sabemos que tenemos un ejercicio final de un escrito. ¿Cómo es ese rol del diseño industrial? Por ejemplo, tomando como referencia estos casos. Y entonces hay un discurso que hemos hablado en la clase y es el de la cadena de valor, ¿no? Como que cada eslabón de una cadena productiva va agregando valor y bueno, muchas veces esto lo tenemos desde una perspectiva de negocio. Y aquí el profe Paolo nos plantea un escenario distinto, donde no está en función de una multinacional, sino en cambio de apoyar otros sectores. Por eso aquí siempre está pensando en buscar elementos lo más recursivo para poder llevar a cabo los proyectos. No sé si esto pueda significar, chicos, una contradicción frente al ideal de lo que es el diseño académicamente, a veces como lo vemos, frente a la potencialidad práctica de aplicar diseño. Y hablo de diseño en términos globales, integrando ingeniería con diseño industrial, para que lo piensen. Esto es una interfase. Ellos dijeron, no, cojamos aquí estos elementos, armamos. Ellos tienen una perspectiva. ¿Cómo sería una perspectiva de factores humanos de interfase? Que el profesor aquí dice, este elemento lo nombró de una manera que es el punto de interacción, ¿no? Sí. Nosotros en diseño industrial le llamamos las interfaces, ¿no? La interfaz no solamente es la típica digital, pues de un videojuego o de un programa, sino el teclado mismo es una interfaz, es el medio a través del cual interactúo, ¿no? La pantalla, los diferentes elementos. Ahí también cómo el diseño industrial podría aportar y ir de la mano aquí con el profesor Pablo. Entonces, pues muy interesante porque yo le decía al profesor Pablo que, claro, esto es un mapa mental, nosotros también lo trabajamos, pero ellos lo trabajan en otros lenguajes, otros códigos distintos a nosotros. Poco a poco ellos arrancan con un proceso muy similar a nosotros en el proceso de diseño. Obviamente tienen un enfoque aquí, digamos, de cálculo tecnológico, de variables, pero llegan a resultados donde aquí la participación del diseño industrial o en general del diseño, desde nuestra perspectiva, digamos, puede comenzar a contribuir. Entonces, como que esa es la invitación a esa reflexión, como a esa conexión. Bueno, entonces aquí el profesor Paolo, que ya se viene el diálogo, ¿no? Entre dos variables, que es la innovación y la tradición. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se da ese diálogo en eso que parece dicotómico? Listo, bueno.
Yo en los últimos meses me he encontrado, bueno, no he encontrado, sino, pues, digamos, dependiendo de lo que dicen los autores en el estado del arte, me di cuenta que aquí realmente en Colombia no hay transferencia tecnológica. De hecho, la transferencia, también se habla de transferencia del conocimiento, transferencia, bueno, de otros saberes, pero transferencia tecnológica es un concepto el cual no se ha desarrollado bien aquí en Colombia. Acá, obviamente hay iniciativas supuestamente desde las organizaciones estatales, el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Agricultura, supuestamente para hacer transferencia tecnológica, por ejemplo, en el caso de la agricultura. En el caso ahorita del Ministerio de las TIC, todo esto de tratando de ejercer competencias digitales para los jóvenes que sean programadores, y hacer un montón de vainas, por ejemplo, las tiendas virtuales, el e-commerce. A todo eso se refiere la transferencia tecnológica en ese ámbito. Pero en Colombia la transferencia tecnológica no se está haciendo bien con los agricultores, o sea, no les está llegando las herramientas potenciales para que ellos lo hagan. Si bien hay iniciativas, no se genera como esa buena relación o cohesión entre el que ámbito espectro. Yo me he encontrado con ese desafío y es, bueno, nosotros hacemos aquí un desarrollo, ¿cierto? Hago el mapa mental, hago las pruebas, hago el diseño, me pongo aquí como loco a hacer pruebas en la casa o los hago en algún momento en el laboratorio con estudiantes, listo, lo hacemos, chévere. Pero, ¿en qué momento se encuentra la visión de la persona que realmente va a utilizar eso? ¿Cierto? O sea, ¿en qué momento yo me estoy encontrando con ellos para dialogar sobre sus necesidades? ¿Es realmente lo que yo estoy haciendo lo que ellos necesitan? ¿Es realmente como ese punto de cohesión en el cual tenemos que converger todos? No. Entonces ahí, en ese diálogo de la transferencia tecnológica, se encuentra uno con lo de empoderar, ¿cierto? Empoderar esas tareas específicas con la comunidad cuando hablamos de tecnología. Entonces yo recientemente también en un ejercicio académico con profesores de la Universidad de San Buenaventura hablábamos de eso. Bueno, por ejemplo, estamos desarrollando algo como en Trapiche para el Valle del Cauca, para una comunidad ya para esto de la caña de azúcar y bueno, en general todo ese proceso. Pero ¿cómo se podría empoderar a la comunidad posteriormente para no dejarles ahí, digamos, tirados los elementos tecnológicos y que ellos después miren si sí les sirve o no, sino que ellos empiecen como que a decir, oiga, esto nos funciona, a largo plazo va a ser benéfico para toda la comunidad y entonces a las generaciones que vienen pues enseñémosles cómo es que se implementan estas herramientas, ¿cierto? No es simplemente el hecho de voy a una comunidad como hace muchos en investigación, voy, hago investigación, dejo allá y ya, me sirvió para mi trabajo, para mi artículo, para mi libro, lo que sea, y para de contar. Entonces la pregunta específica es, bueno, ¿yo cómo podría hacer que las comunidades o como tal, las personas involucradas puedan ejercer, no sé cómo se podría decir, sí, es un empoderamiento, ¿cómo podría yo dar a las siguientes generaciones ese potencial tecnológico para que no quede simplemente como algo que se hizo en inmediatez y solamente en un momento, sino que posteriormente se siga utilizando? Y ahí es donde viene el concepto de recursividad, de reutilización, de que realmente eso sea sostenible y sustentable. Entonces acá viene un montón de conceptos adicionales, porque claro, cuando hablamos de la sostenibilidad, ¿cierto? Que eso lo hablan de hecho la FAO y esta la Agenda del 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que todos los planes de desarrollo acá en Colombia están enfocados, bueno, los planes de desarrollo en el mundo y aquí en Colombia están enfocados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Yo cómo puedo generar una sostenibilidad ambiental, económica, social, cierto, cultural en el tiempo con esos elementos? Entonces, claro, cuando nosotros nos encontramos con la aplicación de tecnologías de este tipo para las comunidades, pues encontramos esa dicotomía ahí como, bueno, que yo innovo, pero ¿y dónde dejo la tradicional, lo artesanal? Si yo voy a darle una herramienta al agricultor para que, no sé, le haga el arado o levante como tal el cultivo, haga todas sus labores manuales, el campesino, ¿qué hace? Entonces yo muchas veces le decía a los estudiantes, miren, podemos hacer un robotcito que recolecte, en alguna ocasión le dije a unos estudiantes, un robotcito que recolecte el café, digamos.
Pero ¿por qué no lo pensamos de la siguiente manera? En el día, en diurno, los campesinos pueden seguir recolectando, ¿cierto? Pero que más bien el robotcito potencialice la labor de recolección en las horas donde el campesino no trabaja. O sea, 5 de la tarde hasta 5 de la mañana. Y que el robot recolecte en la noche y en la madrugada porque a él no le da frío, a él no le importa nada. O sea, ahí ni que necesita dormir. Solamente que no le acaben las baterías y ya. Pero nos potencializaría en otro sentido y así nos evitamos esas problemáticas y desafíos que superponen las revoluciones industriales. Claro, uno se empieza a mirar, no es que en la primera revolución, en la segunda es un problema porque quitó un montón de empleos, claro, la tecnología los desplazó, pero se pueden hacer, digamos, unos trabajos en paralelo para que eso no suceda. La tecnología por sí sola no hace nada, eso es mentira, ¿sabes? Ellos no son autónomos, nosotros tenemos que estar ahí para que ellos trabajen. Y ahora, las tecnologías no van a saber lo que todos nuestros antepasados, todas las personas que han trabajado en el campo saben, ¿cierto? Una persona con solo ver el color de la tierra sabe que esa zona es fértil o no es fértil, sabiendo el color del fruto sabe si es fértil o no es fértil. Todo eso nosotros lo tenemos que utilizar para potencializar lo que vamos a desarrollar. O sea, las personas no pueden estar de lado, ¿cierto? Porque el elemento tecnológico sí puede tomar algunas decisiones con algo de tecnología de inteligencia artificial, por ejemplo, que es otro de los conceptos de industria 4.0, pero realmente hay otras cosas que no pueden sentir como tal. Es que esa es la cuestión, ¿no? Las máquinas no sienten, no pueden sentir como esos pálpitos de que si el cultivo puede estar bien o mal, ¿no? Y las personas están conectadas, las personas en la ruralidad tienen una gran conexión con lo natural y eso no se puede lograr con las herramientas tecnológicas y eso es lo que no se puede obviar. Entonces tenemos que hacer un diálogo comunitario, nosotros posibilitar a las personas, oiga, tiene estas herramientas, las puedo utilizar, pero ustedes son los dueños de estas herramientas, ustedes son los dueños de que eso realmente funcione, nosotros ayudamos a potencializar esas tecnologías, pero ustedes son los que van a hacerlas funcionar. O sea, no es reemplazar la mano de obra, no es reemplazar la labor agrícola por las máquinas, sino que esos sean unos soportes, unos apoyos. De hecho, estas herramientas, estas tecnologías de la industria 4.0 se llaman apoyos tecnológicos. No, ni siquiera se llaman reemplazadores tecnológicos, yo que sé, son apoyos. Y es que son eso, o sea, estas herramientas son apoyos. Es como en el caso del Teams. El Teams es un apoyo para poder potencializar en nuestro caso particular ahorita en la pandemia las clases y que nosotros las podamos hacer. Pero eso no va a reemplazar ni siquiera la metodología de la enseñanza y aprendizaje, no va tampoco a cambiar el paradigma respecto a cómo uno debe enseñar, etcétera, y cómo debe socializar con las personas, no va a suceder. Entonces, nosotros seguimos comunicándonos, pero con un apoyo tecnológico. O sea, ya no lo hacemos en el aula, pero lo seguimos haciendo acá, haciendo un espacio en socialización. Entonces, la herramienta no tiene que necesariamente reemplazar lo que ya venía haciendo, ¿no? Entonces, nos va a potencializar y, por ejemplo, hay un concepto, la soberanía. Cuando hablamos de soberanía es que nosotros tengamos la capacidad para utilizar esas herramientas y que no dependamos de otros. Entonces, eso es lo que debería ser la tecnología, pero como acá en Colombia, por ejemplo, no hay esa capacidad tecnológica, nosotros estamos dependiendo en gran medida de que vengan cosas de afuera, ¿cierto? En ámbitos de herramientas tecnológicas, se está importando una gran cantidad también de productos agrícolas y aquí pues obviamente estamos desaprovechando lo que se genera en Colombia y pues está dando la mano de obra mucho más barata y bueno, en fin, una discusión más de fondo, pero entonces si nosotros empoderáramos esas comunidades y generáramos esa posibilidad para que ellos puedan potencializar su producción y sus labores agrícolas, entonces vamos a poder crear una mejor cadena de valor, como lo mencionaba antes, porque pues estamos potencializando completamente lo que se hace acá directamente, entonces ya no dependemos de otras cosas. Pero pues bueno, ahí la discusión es,
las leyes, lo que se pretende en los planes de desarrollo, dejan que uno pueda potencializar esos elementos o esas herramientas en las comunidades, ahí ya es otra discusión. Entonces, pues, es un pequeño problema en torno a lo social y lo que se puede plantear en la comunidad. Entonces, bueno, en conclusión, ¿qué hay del oficio? Pues, bueno, no, el oficio tiene que permanecer. Lo ancestral no se puede quitar y lo que se viene heredando como un saber que se tiene, pues debe continuar ahí. Y la herramienta simplemente va a servir de un apoyo. Y claro, obviamente pues las nuevas generaciones pues están un poco más inmersas en este tipo de tecnologías que potencialicen sus saberes con esas tecnologías. Eso es lo que se tiene que hacer, eso es realmente. Pero siempre escuchando de primera mano qué requiere la comunidad, no pretendiendo uno creer que lo que va a hacer sí le va a servir. Siempre hay que escuchar qué es lo que necesitan realmente. Bueno, aquí ya el profe respondió otras preguntas anexas y bueno, ya creo que lo redondeamos. ¿Qué hay con el oficio y la vigencia de la mano de obra del hombre versus las CPS, los sistemas ciberfísicos? Que no lo hemos nombrado esta vez así, pero los chicos saben a qué nos referimos y de hecho las fotos que nos atreve el profe son también manifestaciones de sistemas ciberfísicos. Vamos con la siguiente. Entonces, la idea es como contrastar un poquito que los chicos vean cómo es diseñar desde perspectiva de ingeniería. Entonces, ¿cómo es la experiencia de diseño desde la perspectiva de ingeniería? Listo. Como lo mencionaba Elkin antes, pues claramente por las disciplinas uno tiene una fundamentación diferente. O sea, cuando nosotros hablamos de diseño, específicamente en la parte ingenieril, nos referimos casi que a los planos que efectuamos para poder hacer posteriormente un prototipo real. A eso se refiere un diseño, que no es más que un diagrama, ¿cierto? Un diagrama en el cual nosotros planteamos lo que podría pues, hacerse posteriormente de manera real. Eso es lo que nosotros planteamos como diseño. Entonces el diseño pues tiene claramente al principio una identificación de cuáles son las posibilidades que tenemos, o qué son las necesidades, o qué son las herramientas que requerimos. Posteriormente como el estudio de cómo se podrían interconectar esas cosas o cómo pues, nosotros las podemos aplicar. Y posteriormente ya como la planificación final o ya colocarlo como en el plano, en el diagrama esquemático de lo que sucede. Eso usualmente es lo que se hace en ingeniería respecto al diseño, porque lo otro sería el desarrollo, y nosotros en ingeniería hablamos mucho del desarrollo también, que ya es lo que está inmerso con el diseño, el estudio del diseño y la validación o implementación. Entonces el diseño usualmente es una de las fases que tenemos dentro de nuestros trabajos de ingeniería, nosotros lo ampliamos un poco más. Entonces el diseño es solamente esa parte de estudio y planificación antes de llevarlo a la realidad. O sea, nosotros en el diseño no llevamos a la realidad nada. Entonces muchas veces caen en diseños teóricos, que es algo escrito ahí. Por ejemplo, en el caso de mi diagrama, eso es un diseño, ¿cierto? Es mi diseño, mi propuesta de diseño para la labor de riego. Otra cosa es llevarlo a la realidad para que funcione y ya se valide y se implemente. Entonces, esa es la concepción de diseño que nosotros como tal trabajamos en ingeniería. Siempre de la mano de, como lo decía Elkin, hay unas variables necesarias, hay unas variables que uno va a atender, unos aspectos fundamentales. Hay que entender que como nosotros somos, o sea, en la ingeniería tenemos muchas disciplinas, ¿no? Como no sé, 15, 16. Todas trabajan diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les voy a poner algún caso específico. La ingeniería industrial es una cosa completamente diferente a la ingeniería aeronáutica, ¿cierto? En tanto su campo de acción. Ambos tienen diseño, ¿no? Y desarrollo. Pero entonces, cuando nos vamos a la parte de ingeniería aeronáutica e ingeniería industrial, ellos pueden tener cosas comunes en ese diseño y es generar esos planos específicos para poder implementar en la realidad, porque la ingeniería industrial también aplica en la realidad, solamente que casi todo está especificado, es como en teóricamente cómo se puede desarrollar un proceso logístico de llevar como una prenda a otro lado y venderlo y posteriormente sea algo más como económico, está enfocado, pero también está lo tecnológico, las herramientas. Pero lo aeronáutico sí necesariamente no está enfocado solo en lo teórico, ¿no?
tiene que funcionar el aeroplano o las hélices o, no sé, las alas o eso, porque si no eso no funciona. Entonces, ahí tienen un punto de convergencia en esas, pero si nos ponemos a ver, no sé, con la ingeniería química, entonces también tienen un diseño, pero ellos usualmente en la ingeniería química no hacen planos, realmente. Ellos verifican es fórmulas y teorías para los componentes químicos, pero hacen un diseño. Y cuando lo llevan a la realidad no es llevar una máquina, ¿cierto? Como en el caso del diseño del aeroplano físico o de acá para verificar la estructura de la cadena de logística para la venta de un producto, sino que lo aplican directamente con su compuesto en un líquido y verifican ahí en el laboratorio y esa es la aplicación que tienen. Entonces, todos convergen como en lo mismo, pero tienen grandes diferenciaciones respecto a lo que llegan finalmente. Pero básicamente el diseño, vean que es como un punto central en torno de todas las ingenierías, ¿no? O sea, todas van a tener. Pero el desarrollo es distinto en cada campo de aplicación. Lo mismo va a suceder con mi campo de electrónica, pues sí se va a lo físico, pero son otros aspectos físicos, no como la estética de la cajita del computador, por ejemplo, del televisor, sino de lo que está dentro, que es la tarjeta electrónica, y que funcione toda la vaina que hace prender el computador o el televisor. Entonces, todos tenemos el diseño ahí. Todos tenemos el diseño ahí y siempre estamos diseñando. De hecho, a los ingenieros específicamente nos enseñan a hacer análisis y diseño desde sus diversas disciplinas. Por ejemplo, en mi caso a mí me enseñan a analizar y diseñar circuitos electrónicos. Circuitos electrónicos en corriente continua, en corriente alterna, sistemas de generación de energía. Y yo puedo diseñar sistemas electrónicos de eso. Por ejemplo, hacer el diseño de un sistema para prender un bombillito. Yo lo puedo hacer, lo diseño. El diseño es empezar primero con el análisis previo, que es el cálculo matemático, cuánto necesito, y después hago el esquema eléctrico, lo hago en un programa ahí en computador o a mano, y después de ese diseño, ahí sigo, bueno, puedo hacer primero el diseño en 3D de cómo queda físicamente con los elementos, pero después ya lo implemento y ya lo llevo a la aplicación después de diseñarlo, saber que en simulación funciona y toda la vaina, y lo aplico. Pero diseñamos y nosotros hacemos cosas físicas y estructuras. A mí muchas veces me tocó hacer que voy a hacer unas cositas, voy a hacer los parlanticos, las cajitas, lo que sea. Yo he puesto muchas veces a mis estudiantes, oiga, van a presentarme eso, pero hagan una cajita o algo, hagan algo bonito y que se vea. Y eso mismo sucedió, por ejemplo, con lo que les mostraba ahí de la cajita esta de la estación terrena del pico satélite. Yo les dije a los estudiantes, miren, nosotros tenemos una pantalla, una Raspberry, esas vainas, bueno, el teclado, bueno, pero necesitamos que eso sea estético, o sea, que eso sea portable también, o sea, que sea funcional, estético en cierta medida, porque pues tampoco es que sea tan estético, pero sí que sea funcional y que, pues, que nos sirva para hacer la función que necesitamos. Que era pues básicamente llevar de un lado, por eso era portable, pues, que se llevara de un lado a otro el elemento y que nosotros pudiéramos trabajar en él, eso era lo que necesitamos. Lo mismo con el pico satélite. Y nosotros aquí actualmente con la San José en la parte de investigación hacemos eso. Tengo un profe con el que trabajo y nosotros hacemos los diseños en 3D, hacemos los prototipos, hacemos los manuales, todo lo que es un prototipo completo. Pero empieza desde el diseño, pues, desde el diseño. Entonces, yo creería que casi que todos tenemos la misma concepción del diseño, o sea, de lo que necesitamos, lo que requerimos al momento de hacer el diseño, que es hacer el análisis, estudio previo, y después identificar qué es lo que necesito y qué se requiere, y posteriormente hacer una diagramación y ya sea un diagrama así, un diagrama de flujo, un mapa o lo que sea, un dibujo ya bien hecho, pero se tiene que realizar. Entonces, esa es la concepción que se tiene desde la ingeniería del diseño, como tal, del diseño. Y no estamos exentos de también llevar a lo estético o a lo funcional, porque realmente nosotros necesitamos que sean funcionales las cosas. Listo. Bueno, yo considero que respecto a la definición de lo que es diseño, hay varios puntos de vista. Esta definición me llama mucho la atención, el tema del diagrama. Pues diseñar, ya saben, chicos, no voy a andar mucho porque nos alargamos, pero diseño viene de diseñare, dar signo. En italiano diseñar es lo mismo que dibujar. Y el profesor Paolo nos hace ver el diseño como esa posibilidad de plasmar en un diagrama un pensamiento, ¿no? una idea, un plan frente a una problemática.
Esa es una mirada, chicos, que podemos tener del diseño y efectivamente sus mercedes deben saber dominar las técnicas de representación dentro de su disciplina, distinta a la de ingeniería. Sería chévere desarrollar proyectos en conjunto para ver cuáles son los aportes de las dos caras, ingeniería y diseño industrial, en un proyecto. Ahora el profesor Pablo de lo estético, pero también de lo funcional, porque a veces los estudiantes dicen, no, es que la ingeniería es lo más funcional porque lo asocian con lo técnico. Pero ojo, algo comunicativo, las interfaces, cómo está organizado el esquema, la forma, la morfología también definen la funcionalidad. Y ahí entonces comenzamos a intercambiar. Obviamente también lo estético y lo centrado en el ser humano. Bueno, yo paro ahí porque no nos alargamos mucho. Vamos con la siguiente. Bueno, la quinta pregunta también es como... Volvemos un poquito al tema del 4.0. Mirada prospectiva del ambiente construido, ¿sí? De nuestro entorno, enfocado en Latinoamérica desde el 4.0. El profe Paolo, en unos temas que me mandó ahorita, pues habla de nuevas necesidades del panorama mundial y pues específicamente de Latinoamérica. Entonces, no sé, profe. Listo, bueno. Hay algo que tener en cuenta y es, por ejemplo, actualmente se está hablando de que en unos 5, 10 años, por mucho, hay carreras que ya van a desaparecer, literalmente. Yo el otro día hablaba con otros estudiantes precisamente de un seminario acá de grado de la San José, que les dio una sesión de este tema. Les decía, miren, lo más probable es que lo que ahorita están aprendiendo, lo que ahorita tienen dentro de sus programas académicos, en 5 años ya sea obsoleto. Y no lo estoy diciendo solamente por decirles, oiga, no, ay, no, porque si estaba bien, porque me metí, no, hubiera esperado 5 años y ya, a estudiarlo, no. Sino que es que lastimosamente, bueno, nosotros sabemos que estábamos viviendo en un mundo globalizado, eso era la tendencia, ¿no? Ahorita ya cambiaron un poco la cosa, el concepto, pero eso era como la cuestión, o sea, estar en un mundo globalizado quería que uno estuviera siempre pendiente de lo nuevo y no quedarse atrás. Entonces ahí es donde vienen esos conceptos mal llamados de primer mundo, de tercer mundo, y que bueno, de que eso pues bueno, eso uno lo discute porque eso no es tan así tampoco. Pero entonces que los del primer mundo eran los que iban más adelantados y que nosotros por lo que íbamos detrás de ellos y a gatas somos del tercer mundo. Entonces, cuando hablamos de las tendencias en el panorama mundial es cuando nos referimos a todos esos informes que saca esa gente de las organizaciones como el Foro Económico Mundial y bueno, hasta la misma ONU, que hacen informes generales de toda la población mundial, claramente de los países más grandes, que son potencias como tal, económicas, y entonces a uno le empiezan a mandar unos índices o unos reportes ahí de, bueno, las empresas, las grandes empresas de esto, de tales áreas de aplicación, dicen que en 5 años las nuevas habilidades son tales, no sé, habilidades blandas, habilidades duras, las que llaman, no, que sepa programar, por ejemplo, ahora todo el mundo dice que eso va a ser un requisito dentro de que casi todas las carreras bueno, que haya, ¿no? Que todo el mundo tiene que saber programar. Pero pues no dicen que programar, si programar en un lenguaje así como lo hacen los de sistemas, o por lo menos yo también, o saber programar en teoría, o sea, porque programar es hacer yo también, cómo me programo yo para el fin de semana y para salir con mi familia o con mis amigos o con mi esposa o lo que sea. Entonces eso también es programarse, ¿no? De por sí ya todos sabemos que es programar, pero pues nos especifican, no, es que en la era digital, en la industria 4.0, en esta cuarta revolución, pues una de las principales o de los pilares que se tiene en cuenta es el uso de aplicaciones, desarrollo web, interacción remota entre las personas. Entonces, por lo tanto, usted tiene que saber al menos algunas habilidades de atrás, sé lo que es. Y me he encontrado mucho con ese panorama, al menos con diseñadores.
que ya empiezan a meterse en el mundo de la programación para páginas web, para e-commerce, y ya uno empieza a decir, uy, madre, todo el mundo está aprendiendo de todo, porque esa es la tendencia. Las tendencias en panorama mundial, digamos que hay que saberlas distinguir muy bien. Porque si, por ejemplo, nos vamos a un país en Latinoamérica, no sé, o bueno, en América en general, por ejemplo, como Haití, pues uno dice, no, madre, ya las cosas están graves porque ellos entonces están, sí, no son tercer mundo, sino por allá octavo mundo, porque o sea, no, según ese concepto ya están, pero por debajo, porque imagínense, ya sin presidente, allá un terremoto y todo, y bueno, mejor dicho, están en la olla. Pero no, no están así. Digamos que las tendencias sí, digamos, hay que tenerlas en cuenta, o sea, respecto a las competencias y a las nuevas profesiones que vienen a futuro, pero más que eso es tener en cuenta que tenemos que saber adaptarnos a eso. Entonces, por ejemplo, al campesino, ya aterrizándolo un poco más, al campesino, a la persona que tiene 85 años, que sigue labrando su tierra, y que pues bueno, por X o Y razón, digamos, solo sus hijos están, pero sus nietos ya no quieren. Pues entonces, ¿cómo darle posibilidades a esa persona dentro de esas tendencias para que ellos se puedan adaptar? Entonces, no es ponerle el móvil, el teléfono, el smartphone ahí en la mano y decir, oiga, Cuchito, venga, usted dele clic acá y, pues, no sé, haga tal cosa y eso. No, no es tan así. Pero uno puede decir, oiga, venga, su merced, venga. Yo le voy a dar esta cosa, este aparato. Haga de cuenta que esto es un radio. Usted oprime esto y le habla. Oiga, dígame cuánto es la temperatura del cultivo 7 en el lote 3. Yo qué sé. Y el celular mágicamente le dice, su merced, la temperatura en tal lugar es tanto. Eso es adaptar las tecnologías, ¿cierto? Pues el Cuchito ya a esa edad es muy difícil que él vaya y diga, uy, me voy a meter en una yo no sé qué, bla, bla, todo eso no va a ser. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder adaptar todo lo que estamos haciendo para esos contextos. Es lo mismo que cuando se habla de la adaptación de también las tecnologías a poblaciones diferenciadas, ¿no? Las personas invidentes, sordomudas, a las personas que tienen una falta de algún miembro superior o inferior y que las tecnologías se adapten, es lo mismo. O sea, no es que las personas se adapten a las tecnologías, es que las tecnologías se adapten a las personas, que es distinto. Eso ya cambia completamente el panorama. Y creo que yo he llamado muchas veces la atención a mis estudiantes cuando desarrollan algunos proyectos y me ponen algunas soluciones y yo les digo, oiga, pero venga, piénsese un poco mejor. Si la persona pasa eso o pasa lo de esto, ¿será que es posible que funcione? Entonces ya les empiezo a rayar el coco ahí diciéndole, no, esa vaina no va a funcionar. O sea, para usted funciona, chévere, pero uno tiene que saber cómo también limitar bien el aspecto a donde va enfocado lo que se está desarrollando o diseñando, porque pues todo el mundo tiene las mismas posibilidades, la mano tiene las mismas posibilidades para acceder a eso y que vaya en la misma vía o en la misma velocidad, porque hay que tener en cuenta que nosotros nos decían que íbamos en una velocidad exponencial respecto a la aplicación y apropiación de tecnologías, pero que eso ahorita ya se empezó a enlentecer un poquito, ya no es tan exponencial, está un poco más lentico, pero nosotros tenemos que ir mirando en ese aspecto. Entonces, tenemos que ir verificando hacia atrás qué errores hemos cometido. O sea, no sé, ¿qué error cometió Peñalosa cuando trabajó el Transmilenio? Entonces, no. Claro, en el año 99, pues claro, la población en Bogotá era muy pequeña, no había tanto tráfico. Lo que nunca pensaron, no sé si no pensaron, o realmente lo querían meter, porque era que lo querían meter así a la plata, era que la población iba a crecer. Entonces no, pues no sé bien futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita? Irnos para atrás y decir, oiga, el Transmilenio falló por esto, entonces no vamos a cometer ningún error en el metro. Bueno, digamos, ¿okay? Para que no suceda las mismas situaciones. Lo mismo va a pasar con la industria 4.0. Tenemos que mirar en retrospectiva, ¿cierto? Hacer un estudio de lo que podría haber pasado posteriormente respecto a lo que hemos hecho en los últimos años. No sé, digamos que ahorita con el Ministerio de las TIC están haciendo eso de todos a programar los jóvenes.
Y entonces a futuro se dan cuenta que eso no funcionó para nada. Entonces van a mirar qué fue lo que hicieron mal dentro de esos cursos o esas aplicaciones de la programación, bueno, los cursos que hicieron, a ver qué pueden mejorar a futuro para que los muchachos no vuelvan a cometer los mismos errores. Y saber siempre contextualizar todo. ¿Listo? Entonces eso digamos que hay que ser muy conscientes que es adaptar las tecnologías, no adaptarse a las tecnologías, que es lo que siempre nos dicen. De hecho, casi la mayoría de personas dicen, no, es que nos tenemos que pues, acomodar o adaptar a las tecnologías, y no al contrario, es como una obligación de uno para no quedarse atrás, pero eso es erróneo, es la visión más errónea que podría haber. Listo. Yo le digo a los chicos que cuando entendemos diseño, estamos entendiendo, es decir, es una disciplina el diseño que va con ingeniería, va en esa misma sintonía. Es diferente una ciencia exacta o una ciencia como la biología que puede enfocar su tema de investigación en un hecho concreto en el presente, digamos, temporalmente. Mientras el diseño en ingeniería o en diseño industrial, el diseño investiga sobre algo que no existe, que es el futuro. Investiga sobre algo donde prima la incertidumbre, ¿sí? Entonces, frente a esa incertidumbre y tantas complejidades, digamos, en un debate que existe entre lo hegemónico y lo particular de cada lugar, de cada contexto, pues me parece clave lo que dice el profesor Paolo. El ejemplo de Transmilenio es paradigmático también en diseño cuando analizamos un modelo importado versus lo que, no recuerdo cómo lo mencionó el profesor Paolo, pero bueno, un modelo que más bien debe, adaptado, que debe ser pensado, exacto. Como el modelo debe ser pensado desde la lógica de lo que nos sucede, desde la comprensión profunda de nuestro problema. Entonces, a veces hemos visto algunos videos investigando para la materia, donde tal vez la mirada del 4.0 es muy ligera, ¿no? Como que todo va a tornar hacia la interconectividad y bueno, y se muestra un escenario que se ve muy bonito y está bien tenerlo en cuenta como una referencia, como una intención a dónde orientar este desarrollo tecnológico, pero la particularidad y la singularidad de nuestros problemas va a determinar el modo como comprendemos y desarrollamos soluciones, ya sea trayendo elementos que se han desarrollado externamente y adaptándolos a las circunstancias, pero teniendo la plena conciencia de cuáles son las variables que son diferentes acá versus lo externo, lo hegemónico. Entonces, pues me parece muy interesante esa parte en este planteamiento más prospectivo. Bueno, yo creo que ya estamos como cortos de tiempo. Ya vamos para la última. Simplemente, pues también la intención era mirar un poquito de qué está pasando en el 4.0 tanto en Colombia como en Latinoamérica, un poco ese estado del arte. No sé qué conoce Paolo. Listo, bueno. Yo siempre cuando hago las charlas o las exposiciones en el tema de Internet de las cosas, soy muy enfático en decir que al menos en lo que es Colombia, la adopción se ha llevado a cabo desde hace unos 4 o 5 años, pero está gatas, ¿no? O sea, es como arrastrándose y tratando de mirar qué agarrar y qué no. En Latinoamérica, también en general el aspecto es que desde hace unos 10 años ya se habla del concepto de Internet de las cosas, como tal, o de la industria 4.0, pero estamos rezagados porque también de igual manera el concepto de industria 4.0 no es algo tan viejo, del año 2011 y surgió en Alemania. Entonces en Europa tampoco es que lleven mucho tiempo, apenas 10 años. Entonces lo mismo va a suceder acá en Latinoamérica, pues hace 10 años hasta ahora se están haciendo los pinitos para eso. De iniciativas, bueno, resulta que acontece que al menos en Colombia sí existen algunos proyectos hechos, al menos con la aplicación de Internet, las cosas que conozco. Uno de ellos fue un caso aplicado en Mocoa, en Putumayo. Una empresa, unos ingenieros que tienen como una empresa que desarrolla eso, hicieron una aplicación para enviar alertas tempranas a la comunidad cuando sucedió esto de las inundaciones. O sea, después de que se inundó la primera vez Mocoa, que sucedió toda esa tragedia, que de hecho esa plata se la robaron, ¿no? Entonces, bueno, después de que sucedió eso, pues
ellos dijeron, bueno, ¿cómo podemos ayudar a la población para que se mitigue el riesgo posible cuando haya una posible inundación? Entonces ellos implementaron sensores en las torres de energía para monitorear el caudal del río. O sea, tuvieron sensores interconectados desde la base del río hasta las torres, con sensores IoT, o sea, inalámbricos, para verificar en tiempo real, algo así como lo hace el IDEAM para el tiempo. Entonces, y lo que hacen también para medirle el movimiento sísmico y telúrico de la Tierra para cuando nos dan una alerta de si hay terremoto. Lo mismo, pero con el agua, para medirle la cantidad de agua que había en el caudal. Entonces, que si se subía mucho, enviaron una alerta. Pero esa alerta se iba a distribuir a todos los pobladores de la ciudad, del municipio, a través de mensajes de texto por el celular. O sea, no requerían un smartphone, no, requerían era un teléfono, lo que es un teléfono, o sea, recibir simplemente la señal de mensaje de texto, un teléfono celular, ya, en fin, para de contar no había que instalar ninguna aplicación. Aquí es donde viene, por ejemplo, para llamar la atención respecto a la eficiencia y la recursividad. O sea, no es necesario hacerse una aplicación móvil ahí para que con muñequitos y eso, no. Que le enviaron un mensaje de texto y ellos lo hicieron. Y para la segunda ocasión, que eso fue como un año posterior a la tragedia o año y medio, eso funcionó. Resulta que el caudal subió y a la gente como 8 horas antes de que pudiera de pronto desbordarse el río, les mandaron la alerta les llegó la alerta por mensaje de texto, porque claro, se estaba subiendo muchísimo el caudal del río, y pues la población ya en ese caso se pudo desplazar fuera del casco urbano, y pues en esa ocasión sí pudieron mitigar el hecho de que sucediera algo peor. Ese es un caso de éxito de cómo se puede aplicar y potencializar algo de la industria 4.0 en un contexto necesario, porque pues eso afecta a muchas personas, y sin necesidad de tener tantos recursos, con tan solo tener hasta un Viper, yo creo que esa vaina funciona, entonces, o un Atari, un Tamagotchi, yo qué sé, y que llegara algo, o sea, que le llegara a uno una información, eso funciona. Hay otro caso que quisieron aplicar y era para cultivos de café, en el eje cafetero. En ese caso, pues es casi lo mismo que en Mocoa, utilizando sensores, pero para el cultivo y para verificar el estado de los gases en el medio, para tratar de mitigar que hubieran muchas plagas, bueno, que hubiera algún tipo de insecto que afectara al café. Y pues eso monitoreaba en ese caso por una aplicación móvil en el celular. Entre los caficultores tenían su aplicación y le iban diciendo, oiga, en esa zona hay tal medición, se puede, pues, verifique qué está pasando. O sea, no le decía qué tenía que hacer, pero sí le decía, oiga, acá hay tantos niveles de tanto, pues mira qué hace. Entonces, digamos que son los dos casos más conocidos que tengo yo, aquí en Colombia al menos. Son recientes, o sea, eso no es viejo. Al máximo 2 años para atrás. Y que han sido casos de éxito, o sea, que sí se han podido utilizar y que las tecnologías se han podido utilizar para satisfacer una necesidad inmediata de una población específica. Entonces, es posible, sí se puede potencializar. La cuestión es encontrar como tal la manera adecuada de poder implementar esas tecnologías. Y vuelvo e insisto, es necesario un diálogo con la comunidad, con las personas que van a verse beneficiadas y no asumir o presumir antes que uno dice, oiga, yo voy a hacer esto porque me parece. Y no es así, pues ya quitarse eso de que yo voy a hacer esto y con esto voy a cambiar el mundo, porque lo deseaste que siempre en el momento. Deben dar una idea y creen que van a cambiar el mundo y pues cuando uno lo aterriza dice ya se ponen a llorar. Pero bueno, entonces esa es la cuestión es saber cómo enfocarlo. Bueno, hay dos cosas ahí como ya para ir cerrando. Eso último que dice el profe, claro, el tema de el diseñador a veces cuando uno está arrancando un proyecto uno cae a veces en eso, ¿no? Uy, vamos a hacer esto con una ilusión así como pretenciosa. Ir acotando la problemática, ir acotando el nivel de intervención y sobre todo entender que el diseñador no es todopoderoso. Yo les hago esa reflexión a los chicos, sobre todo también aprovecho porque estamos viendo el taller de factores socioculturales y allí pues la idea es
entender que existen procesos de diseño, existe la posibilidad de, pues, de crear, de proponer respuestas a situaciones. Esas situaciones, en este caso, tienen un enfoque social, tanto en lo que nos cuenta el profesor Paolo como lo que estamos trabajando en esa asignatura, y es poder entrar en ese diálogo, ¿sí? Tratar de apelar al diseño participativo, al diálogo, a la co-construcción frente a esos modelos, para que los modelos no sean importados simplemente, sino adaptados. Eso me parece, lo estoy rescatando mucho de lo que dice el profesor Paolo. Bueno, y lo otro, frente a esa recursividad, el profesor Pablo me corrige, pero la lectura que yo tengo es que, claro, en la tercera revolución industrial surge todo ese desarrollo de la era digital, pero la era digital orientado a dispositivos, como elementos aislados, lo percibo yo. Es decir, los primeros computadores, los primeros dispositivos de almacenamiento, bueno, en unos y ceros y bueno, todo ese tema concretamente. Entonces, fíjense, cuando el profe pone el primer ejemplo del tema del nivel del río y del medidor, pues que no se necesitaba mayor tecnología, sino un elemento que recibiera un mensaje de texto, resulta que pues, el paradigma de la cuarta revolución industrial se soporta sobre la interoperabilidad, la interconexión y la interoperabilidad, la transmisión de información. Entonces, eso permite generar esa construcción en red para poder estar, en este caso, monitoreando. Entonces, los nodos del sistema son importantes, pero la pretensión de nodos de gran desarrollo tecnológico, como nos lo pone el profesor Paolo, no requieren de un gran desarrollo tecnológico más que la visión de red, que es el trasfondo, pues, veo yo o percibo yo en la cuarta revolución industrial, esa interconectividad, pues. Bueno, no sé si hay acierto más o menos en esa lectura, profe. Sí, y efectivamente, como lo mencionó de última Selkin, realmente la intención final, por ejemplo, al menos del Internet de las cosas es eso, conectar los objetos, sea como sea, pero conectarlos. De pronto en algún momento tenga la posibilidad, si tengo el espacio, poder dar una charla un poco más acerca del trasfondo del Internet de las cosas. Hay unos ejemplos de gente local antes cuando no existía el concepto de Internet de las cosas, pero que cómo conectaban objetos. Entonces, bueno, hoy no es el espacio, pero ahí sí tenemos la posibilidad de pronto posteriormente y cómo eso se interconecta con varias cosas, y que no están solo los elementos tecnológicos o los aspectos tecnológicos de software y hardware, que es lo que soporta el Internet de las cosas, sino muchas otras adicionales, y que ahí tienen que haber diseñadores, a veces tienen que haber antropólogos, a veces sociólogos, a veces médicos, dependiendo de la aplicación, pues se interconectan un montón de saberes para poder potencializar las cosas. Después ahí digamos que es donde entra la convergencia del conocimiento y de los saberes que se tienen. Bueno, listo. Yo creo que ya hemos completado el tiempo, ya vamos por donde está el contador de tiempo. Bueno, no lo estoy viendo. Como por 1 hora y 11, 1 hora y 12. Ah, sí, aquí lo tengo ya, 1 hora y 11. Bueno, no, listo, profe. Yo ya quisiera dar cierre, está chéverísimo. Yo nunca he tenido una conversación así con el profesor Pablo, es chévere. Ya habíamos hablado de otras cosas en algún momento, pero específicamente de esto, pues es enriquecedor y bueno, un poco querer compartir ese espacio también con los estudiantes. Entonces, pues le agradezco mucho el tiempo. Ya sé que estamos arrancando en clase, ya el profesor está ahí como hijo de pucha en llamas. Sí, estoy encendiendo motores para que me hagan ahora exposiciones a mí. A ver si no me duermo. Para descansar del parloteo. Entonces, profe, muchas gracias por toda la información y no sé qué más decir. Realmente pues ya como que traté de dar ese cierre, como ese tema del diseñador no es todopoderoso, también lo dijo el profe Paolo, el diseño es algo en común que está como en el medio de todo, como que teje. Entonces, otra mirada de qué es el diseño. Entonces, pues, profe, no sé, unas palabrillas ya para cerrar y chao, nos vamos. No, pues es que no, pues sí, muchas gracias, y a los chicos y chicas que aprovechen los espacios en donde se pueda dialogar, porque es muy difícil encontrarse uno en las aulas para hacer esos diálogos alternos, paralelos a los temas centrales que les interesa a la gran mayoría, pero pues bueno, espero que hayan aprendido un poquito más, que de pronto quieran abrir un poquito su visión respecto a estas temáticas y que las apliquen, que las puedan aplicar posteriormente, que pues
sí o sí, pues estamos como en esa línea de la tendencia que desarrolla, entonces pues hay que conocer. Y pues nada, pues gracias por el espacio, Listo, por todo. listo, Faltó profe. el tinto. Faltó el tinto, tocó así lejos. Bueno, profe, cualquier cosa yo le digo a los estudiantes, pues nada, pues estudiantes si tienen preguntas, igual por Q10 y si son para el profesor Pablo, yo se las envío al profesor Pablo si tienen Listo, alguna duda. perfecto, yo estaré ahí atento a Listo. responder cualquier inquietud. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias al profesor y a los estudiantes, pues, de pararnos bolas aquí con la pajarística, ¿no? Entonces, muchas gracias. Listo, listo, Elkin. Muy bien y chao. Listo.